Este 15 de febrero arrancó la vacunación contra la COVID-19 a niños entre 3 y 4 años. El proceso inició en 4 ciudades como Quito, Loja, Zamora y Machala, mientras que en el resto del país este proceso se desarrollará desde el 21 de febrero. En esta etapa se prevé vacunar a cerca de 3 millones de niños y niñas. Conversamos con Fernando Aguinaga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Pediatría, y despejamos dudas sobre este proceso de inmunización contra el coronavirus. Bueno, en este nuevo brote de la ciudad que tuvimos y del país entero, se vio que los más afectados eran los niños más pequeños, y entre los niños más pequeños, obviamente, fueron los grupos de niños no vacunados. Se vio la eficacia de la vacuna tanto en adultos como en niños. Se vio que los adultos sí se enfermaron, pero no han tenido necesidades de gran cantidad de oxígeno, terapias intensivas, y se han mejorado bastante bien. Y al igual que se ha visto que los niños pequeños también se han recuperado bastante bien. Los niños, sobre todo los vacunados. Todo esto nos hace pensar que la vacuna es efectiva y que debemos apoyar la vacunación. Correcto, doctor. Asimismo, el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, CAPI, del Ministerio de Salud, analiza vacunar a niños menores de 3 años. La ministra ha anticipado que en las próximas 2 semanas se estudiarán las evidencias científicas para iniciar ya con este proceso de inoculación. Esto frente a unos casos que se han detectado también en menores de edad. ¿Cómo mira desde la asociación, pues, y desde usted esta posible vacunación contra el coronavirus a menores de 3 años? Bueno, creo que eso toca esperar un poco, tocará ver qué pasa en el mundo entero y cómo se van dando las cosas, ¿no? Evidentemente el mundo entero está trabajando la ciencia está trabajando para tratar de llegar a estos grupos de edad, pero todavía no tenemos, digamos, una luz verde para este rato de decir que ya podríamos vacunar a este grupo de edad. Correcto. Volviendo a la vacunación para niños de 3 y 4 años, desde el Ministerio de Salud se ha dicho ya que se va a vacunar con el fármaco de China, Sinovac. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la postura? Quizá es el fármaco correcto. ¿Qué pasa con las otras vacunas, la de Pfizer, la de AstraZeneca, que se tiene en el país, incluso la unidosis de CanSino? Bueno, en el caso de niños solo está aprobado este momento la vacunación por la vacuna Sinovac y la vacuna Pfizer. Y de estas, la vacuna Sinovac es la única que está aprobada para menores de 5 años por el momento, ¿no? Entonces, Sinovac es la pertinente. Sí, por ahora. Doctor, desde igual, ¿cuáles son los riesgos que correrían la población de 3 y 4 años frente a esta vacunación que iniciará en febrero? Debido a que, si bien en los adultos, algunos que han recibido ya las dosis, han tenido de cierta forma efectos secundarios, estragos, con las diferentes vacunas, ¿qué riesgos existen desde la ciencia inocular contra la COVID-19 a los menores de 3 y 4 años? Bueno, riesgos como tales no se han visto, por suerte, riesgos graves. Las mismas que se ha visto en adultos: dolor del brazo, hinchazón, edema. No ha habido complicaciones severas, por suerte, en niños, y nada, toca solo seguir observando si en el transcurso del tiempo presentarían. Pero recordemos que la vacuna Sinovac es una vacuna que tiene una tecnología muy antigua, que son virus inactivados, que posiblemente hemos usado en niños por muchísimos años y que no debería dar problemas a largo plazo. En caso de dar paso a la vacunación a menores de 3 años, ¿sería también recomendable Sinovac entonces? Toca esperar porque Pfizer trabaja duro en sacar ahora pruebas desde los 6 meses. Correcto. En este caso es necesario que tanto los niños de 3 y 4 años, así como los niños menores de 3 años, cuenten con el cuadro básico de vacunación que se les aplica regularmente a todos los infantes, o porque hay casos de algunos niños que no cuentan con el cuadro básico y quizá por ahí se les pueda adelantar la vacuna contra la COVID. ¿Qué requisitos se necesita, doctor? Bueno, no habría un requisito en realidad, porque debemos tomar en cuenta que lo ideal cuando estamos con una enfermedad como es el COVID tan fuerte que está pegando mucho a la ciudad es vacunarles contra el COVID y darle prioridad a esta vacuna, ¿sí? Entonces, luego te igualarás con las vacunas pendientes, ¿no? Es decir, y este es un llamado para los padres de familia
a estar tranquilos en caso de que se inicie ya la vacunación de 3 y 4 años y posteriormente a menores de 3 años, que no hay ningún problema si se les aplica las vacunas del cuadro regular antes o después de la vacuna contra la COVID. Antes o durante o incluso en juntas se pueden aplicar muchas vacunas, como la vacuna de la influenza, entre otras. Entonces no hay ningún problema. No hay ningún riesgo, ok. ¿Cuántas dosis son recomendables para los menores, doctor? Porque en lo general en los adultos fue una dosis en el primer proceso de vacunación, el año anterior una dosis y después de 6 meses la segunda dosis, en el caso de Sinovac, por ejemplo. Son 2 dosis, igual que los adultos, de entre 21 y 28 días. Con intervalo. Sí. Correcto. ¿Cuál es, ya bueno, para ir cerrando, cuál es el riesgo de contagios de los niños y niñas menores de 4 años, en este caso, población de la que estamos tratando, y cómo se desarrolla el virus en infantes? Esta ha sido una frecuente pregunta entre los padres de familia, ya que si bien son pocos los niños que se han contagiado, sí existen niños, incluso hay niños en edades pediátricas que se encuentran en hospitalización. Bueno, sí, los niños han contagiado mucho más, como te decía, se calcula a nivel mundial que de los casos que van a llegar a la emergencia, de recibir atención, el 50% van a ser niños, 50% van a ser adultos. La gran mayoría de niños se recupera sin necesidad de llegar a una unidad de salud. Y de los que llegan a las unidades de salud, la gran mayoría va a presentar una tos seca, algo de deshidratación y van a mejorar rápidamente. Pero de todos estos grupos de niños hay que tomar en cuenta que habrá un grupo que tal vez les lleve más tiempo el mejorar. Y los que podrían complicarse con una cosa que se llama la enfermedad inflamatoria multisistémica o la enfermedad de Kawasaki, que es una complicación post-enfermedad y que puede ser muy grave. Entonces, por ahora sabemos que es una enfermedad severa y que por lo tanto tenemos que cuidarnos, que muy pocos niños se complican, pero muchos se han contagiado, pero que obviamente no creemos que nuestros hijos estén en las estadísticas de los niños que se han complicado. En este caso, el tratamiento para los infantes que se han contagiado es el mismo para los adultos. La gran mayoría de niños va a ser muy parecido, va a ser analgésicos, va a ser antiinflamatorios, líquidos, hidratación, y eso va a mejorar. Algunos ya más graves van a necesitar oxígeno y otros casos van a tener que recibir ya sueros o hidratación intravenosa. Doctor, en cuanto al retorno voluntario progresivo de las clases, en este caso, los niños en edades pediátricas menores de 4 años, algunos ya van a la escuela, otros van a los centros de cuidado diario. ¿Considera que es pertinente que los niños acudan a los centros de cuidado diario? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que aquí hay muchos factores, y entre estos factores tan importantes es que no todos los niños tienen acceso a una educación virtual. No todos tienen una computadora o un celular, ni nada. Y que muchos niños han dejado la educación. Que las clases más desamparadas son las que están más sufriendo este problema, y los mismos niños tienen algo que tiene que ser la sociabilidad. Que una educación virtual no está hecha para niños. Los niños no tienen buena calidad de sueño, los niños no se pueden concentrar y no están aprendiendo como deberían aprender. Por lo tanto, la educación virtual se aplica para aquellos que puedan tener todas las facilidades. Pero habrá niños que no tienen las facilidades, ni familias que pueden brindar estas facilidades. Muchos de los padres están trabajando papá y mamá de forma presencial. Y estos niños, ¿cómo se quedan solos? La educación debe empezar a reactivarse. Es algo irónico que tengamos abierto el estadio y cerrado las escuelas. Y luego nos quejemos de la inseguridad y de la delincuencia en las ciudades. Si los adolescentes se quedan solos en casa, sin cuidado, sin educación, pues no creo que hagan educación virtual en todos los casos. En algunos casos tendrán que buscar otras formas de distracción que podrían ser peligrosas. Correcto, doctor. Y para finalizar, una recomendación a los padres de familia frente al cuidado que deben tener con sus hijos, con sus hijas, para evitar el contagio del virus. Bueno, yo siempre les digo que los padres somos el ejemplo de los niños y que los niños van a hacer lo que nosotros hagamos. Y que esta nueva normalidad, que tal vez no sabemos cuántas veces más vengan más brotes como el Omicron, o no sabemos cuántas veces más nos toque tener estos brotes,
la única forma es desde ahora enseñándoles a lavarse las manos, usar mascarilla, distanciamiento social y ser los ejemplos de los niños. Y eso es la parte más importante. Tenemos que vivir con una nueva realidad que nos obliga a cambiar tal vez muchos de nuestros actos normales por una nueva cultura, ¿no? Correcto, doctor Fernando Aguinaga nos acompaña y nos brindó información oportuna y muy necesaria frente a este virus que tenemos entre nosotros. Gracias, doctor Fernando Aguinaga, el expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Pediatría. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Hasta luego.